Bienvenidos a otro nuevo episodio en el trader de la puerta de al lado. Hoy vamos a ver un concepto muy interesante, un método de entrada que nos va a permitir unir los conceptos que venimos trabajando, pero refinar de una forma más precisa la entrada al mercado. Este es uno de los métodos de entrada de los tantos que vamos a aprender en este canal. A su vez, vamos a desarrollar otros conceptos que también nos van a permitir tener entradas mucho más precisas. Pero para comenzar y para poder unir los contenidos que venimos trabajando, el método de Order Block va a permitirnos comenzar a trabajar en cuentas de demostración o en simulado y empezar a capitalizar nuestro tiempo de estudio. Así que comencemos. En esta presentación vamos a ver uno de los modelos de entrada que va a permitir refinar en relación a los conceptos que venimos trabajando. Son a nivel macro, poder realizar una entrada no va a ser tan precisa y vamos a tener mayor cantidad de riesgo. Para ello lo que vamos a realizar es analizar diferentes modelos de entrada. Uno de estos modelos es el modelo de Order Blocks. Tomar la correcta entrada nos garantizará un 60% de probabilidades de ser rentables en esta profesión. El otro 40% es el mercado ofreciéndonos las entradas. Los métodos y los modelos de entrada que vamos a estudiar, en este caso Order Blocks, nos va a permitir estar del lado de la posibilidad de ganar y de tener éxito en una operación siempre y cuando interpretemos y tengamos una correcta lectura de lo que está sucediendo y también gestionemos y administremos nuestras emociones con respecto al riesgo y al beneficio que pretendemos tener o B, como lo vamos a resumir para ir haciendo el análisis técnico y haciendo las anotaciones en nuestro gráfico. El order block es una zona en el gráfico donde se cree que los grandes jugadores del mercado, instituciones financieras, bancos, fondos de inversión, han realizado un gran volumen de operaciones. Estas zonas se consideran importantes porque se cree que indican la intención del mercado y pueden influir en futuros movimientos de precios. Como venimos hablando y ya lo hemos mencionado anteriormente, el algoritmo interbancario va a dejar siempre pistas y evidencias que nosotros vamos a aprender y estamos aprendiendo a leer. Y esas pistas nos van a permitir ejecutar las órdenes y gracias a ello poder acompañar el movimiento que pretende el algoritmo, la institución o el fondo de inversión que mueve mucho más dinero que nosotros y que tiene la posibilidad de mover el mercado. El order block que vamos a identificar, los tres order block que vamos a trabajar, van a permitirnos a nosotros entender hacia dónde va a ir y hacia dónde se va a desplazar el mercado, permitiéndonos entrar y ejecutar las órdenes de acuerdo a estos movimientos y estos grandes movimientos que se van a producir. Tres tipos de order block. Hay otros, pero para empezar a afinar el ojo vamos a trabajar con estos tres que por lo general tienen, a mi punto de vista, tienen mayor, son los que más se repiten y tienen mayor oportunidad de presentarse en nuestro análisis técnico. Tenemos el order block alcista o es un bullish order block, como bien sabemos, todo lo que tiene que ver en relación a bullish quiere decir que el mercado va a tener una tendencia alcista y bearish el mercado va a tener una tendencia bajista. Entonces vamos a denominar este OB alcista con un más para identificarlo y al order block bajista con un menos para identificarlo. El OB alcista tiene esta característica y de entregarnos un mercado de tipo alcista. Para que nosotros podamos identificar este order block, es una vela con cierre bajista de mayor rango cerca de un nivel de soporte o mínimo relevante. Ya le vamos a dar más contexto a esto. Ahora vamos a nombrarlos para poder tener noción de lo que vamos a desarrollar más adelante. En cambio, el order block bajista tiene la característica de ser una vela con cierre alcista
de mayor rango cerca de un nivel de resistencia o máximo relevante. Puede ser máximo a corto plazo o a mediano plazo, según lo que estemos analizando. Y un tercer tipo de order block que le vamos a denominar breaker. Este breaker o interruptor tiene la característica de darnos un cambio de dirección. ¿Cuál es la característica de este breaker? Es un order block irrespetado, o sea, puede ser cualquiera de estos order blocks que no se respetaron y que se convierte en un soporte o resistencia para cambiar de dirección. Modelo de entrada, order block de característica bullish o alcista. Acá tenemos una porción de mercado que viene con una tendencia a la baja, cuyo objetivo es tomar algún mínimo relevante que tengamos en esta zona. Nos va a permitir a nosotros tomar una compra, ya que sabemos que cuando se toma la liquidez en zonas de ventas, va a producirse el movimiento contrario. Eso lo sabemos porque lo venimos trabajando. Si yo tomo la liquidez del lado de las compras, sabemos que el mercado luego va a caer porque se eliminaron estos puntos y nos va a permitir tomar ventas. Pero lo que no vimos es específicamente en dónde y en qué punto nosotros entramos para reducir el riesgo. Como dijimos, el mercado viene en una tendencia a la baja, con un objetivo o un target de tomar esta liquidez de zona en zona de ventas. Una vez que lo toma, va a producirse el movimiento opuesto y va a comenzar a subir. Comienza a subir, el mercado va a dejarnos este order block o estos interruptores y lo vamos a identificar de esta forma. Vamos a repasar y vamos a volver. El order block alcista es la vela con cierre bajista de mayor rango cerca de un nivel de soporte o mínimo relevante. Y vemos que tenemos una vela con una característica de cierre bajista cerca de un nivel relevante de soporte y el movimiento de rechazo hacia arriba producto de haber tomado la liquidez que estaba pendiente. Una vez que nosotros identificamos que el mercado generó este tipo de order block alcista, nosotros estamos preparados para esperar el momento preciso de entrar y acompañar esta próxima tendencia que va a ser al alza. Identificamos que tenemos como característica esta vela bajista con un cierre bajista cerca de un mínimo relevante. Para nosotros poder tomar la entrada, vamos a esperar que este order block sea válido. La validación se va a producir luego de que el mercado rápidamente comienza a subir, pero necesita confirmar nuevamente este movimiento al alza y va a volver a cotizar el valor relevante de este order block. En este caso, en la apertura de la vela. Para tomarlo, lo que vamos a hacer nosotros es esperar justamente que el mercado comience a bajar nuevamente. Vamos a esperar el momento en el que se produzca esta reversión y llegue a este valor, a este nivel clave, vamos a decirle, para poder tomar la entrada. Vamos a colocar nuestra entrada de compra acá y nuestra pérdida por debajo del orden block. Ejecuta nuestra orden y luego comience a subir y tome la liquidez de este lado. Esta sería la característica del order block alcista. Vamos a verlo ahora en un gráfico en el mercado para que quede un poquito más claro todavía. Tenemos una vista general del mercado. Tenemos un máximo relevante, interesante, el cual no se ha tomado la liquidez. No se ha tomado la liquidez. Vemos que ninguno de estos máximos logró tomar esa liquidez, entonces para nosotros va a ser un punto de atención interesante. Pero para ello vamos a identificar en algún punto bajo si se ha generado algún tipo de order block que nos dé la posibilidad de entrar y de tomar la compra. Pequeño bajo, se toma liquidez. Y si nos vamos a un horario específico que son las 8:30 de Nueva York, para el mercado de Forex, señal de que nosotros tenemos la posibilidad de comprar. Pero para comprar vamos a esperar que se nos genere un order block alcista.
¿Cuál era la característica del orden alcista? Que tenemos que tener una vela, la última vela de cierre bajista, y luego la vela que le continúa o las que le continúan deben romper este máximo de manera energética, demostrándonos que va a ser un order block a futuro, a ser validado. Como vemos, el mercado sube y deja pendiente la validación de este order block. Acá donde vamos a colocar nuestra entrada y acá donde vamos a colocar nuestra pérdida. Esperamos que se ejecute, vemos que tiene un rebote energético, porque si nos fijamos en las aperturas y cierres de esta vela, muestra interés en subir y ejecutar por sobre por sobre esta liquidez pendiente que dejó. La característica también de estos order block es el movimiento energético que tiene el mercado. Una vez que vuelve a validar, ya no tiene la posibilidad de volver a bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al producirse este movimiento a la baja que genera con esta vela, viene rápidamente a tomar la liquidez de los que están en venta. Entonces de esta manera se lo lleva y sigue subiendo hasta el objetivo que le interesa. Vamos a ir ahora con el orden block bajista, característica bearish, que nos va a brindar la posibilidad de entrar en ventas. Característica opuesta al orden block alcista, va a tener un cierre al alza, la última vela, luego va a comenzar a bajar y vamos a esperar la validación en este orden block. El mercado va a retroceder, va a volver al origen, al origen de la apertura de este orden block y nos va a permitir a nosotros entrar y poder ejecutar. Se va a llevar la liquidez pendiente que hay en máximos anteriores, va a comenzar a bajar y luego nos va a dar la confirmación validando este order block y generándose la venta. Ahora vamos al mercado, seguimos con el par euro dólar. Acá vamos a ver una temporalidad de un día. Aquí tenemos el order block bajista. Vemos cómo el movimiento energético se lleva a máximos anteriores. Es interesante porque tenemos tres velas consecutivas al alza tomando esa liquidez y luego rompiendo. Por lo que yo tomé esas tres velas como el order block que nos interesa. Porque esto es una temporalidad diaria. Quizá para llegar a este punto le costaría un poco más. Están conformando un bloque esas tres velas. Lo tomé como un order block. Vemos cómo rompe y se lleva el mínimo que había generado acá. Entonces ahí nos está dando la validación de que este es un order block bajista. Por lo general, estos order blocks los vamos a encontrar en los extremos de nuestro análisis, de nuestro gráfico. Van a estar en los puntos extremos, ya sean temporalidades más grandes o en temporalidades más pequeñas, siempre y cuando estemos atentos a dónde está la liquidez y qué es lo que se genera luego de tomar esa liquidez. Siempre, 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 siempre el mercado tiene que revalidar. Es importante que nosotros con estas pistas tomemos y esperemos que ellos validen y confirmen la baja o la compra de, el activo. Vamos a esperar siempre estas confirmaciones para entrar de manera más precisa, ya sea en temporalidades mayores o en temporalidades menores. Como sabemos, el mercado tiene la característica de ser fractal y todo lo que sucede en una temporalidad mayor va a suceder en una temporalidad menor. Y nos vamos a una temporalidad más baja, podemos encontrar seguramente la generación de un order block bajista que nos esté dando la confirmación. Y ahora vamos a ver el tercer order block o breaker. Este breaker puede tener tanto la característica de ser alcista como bajista. Para que se entienda simple, el breaker es un order block que no se respeta. Y luego el mercado empieza a bajar y a dejarnos pistas, a generar nuevas pistas. Vemos que se toma liquidez
en viejos mínimos. Y acá nosotros lo que identificamos es un order block con característica bajista. Y ponemos el ojo en este punto mínimo para decir, ponemos ojo en este punto mínimo, interpretando que el mercado va a volver a este order block y va a ejecutar las ventas. Pero ¿qué sucede? Cuando llega a este order block que identificamos, dijimos vela alcista, con cierre alcista y un rompimiento energético del mínimo que generó a corto plazo y una baja. Nosotros estamos esperando que vuelva a confirmar la venta, golpeando ese order block y produciéndose la venta. Pero ¿qué sucedió? Atraviesa el order block de manera energética con un solo movimiento. Si nosotros analizamos la apertura y el cierre de esta vela, es una sola vela que atraviesa ese order block. Esa es la característica del breaker. Va a ser un order block que no se respeta, ya sea de una característica bajista o alcista. Al atravesarlo rápidamente, lo que nos está advirtiendo es hay un cambio de tendencia. Siempre tenemos que esperar una confirmación o dos confirmaciones para poder tomar la decisión de comprar o vender. Para lograr una mayor precisión en la entrada, podemos utilizar los conceptos de premium o discount, sectorizando en qué lado del mercado nos encontramos para darle mayor validez a la decisión que tomaremos en la entrada. Así también como el factor tiempo, esperando la apertura del mercado, 8:30 para Forex y 9:30 para los índices, siempre con el horario seteado en Nueva York. Y aplicar también los conceptos de Kilson y Bias. Si tomamos los conceptos de premium o discount y estamos analizando el mercado con las características que ya sabemos y vemos que nos encontramos en una zona premium, las probabilidades que tengamos de generar las ventas van a ser mayores, porque estamos uniendo este concepto. Sabemos que tenemos liquidez pendiente en esta zona, estamos en una zona premium que nos va a generar la posibilidad de ventas. El mercado va a buscar a estos compradores que pusieron sus stops de compra. Nosotros ya sabemos, estamos anticipándonos a ese movimiento y en un horario específico, como el de las 8:30, se toma esta liquidez que está pendiente y lo que vamos a esperar nosotros para refinar nuestra entrada en este punto va a ser la generación de estos order blocks con una característica de una vela de cierre alcista, el posterior movimiento fuerte rompiendo con ese mínimo a corto plazo y la posterior validación uniendo también el concepto de Kilson. Todo esto sucedió en un horario de Nueva York. Ahora tiene mucho más relevancia lo que veníamos estudiando. Ahora podemos utilizar estos conceptos y unirlos con la teoría de order blocks para poder tomar la venta con mayor precisión, bajando en temporalidades, utilizando temporalidades bajas, buscando dentro de estas zonas interesantes y relevantes como las kill zones, nos va a permitir tomar y ejecutar la orden de forma precisa. En resumen, tenemos un ejemplo de checklist. Este checklist nos va a dar los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, ya sea de compra o de venta. Esto es lo que vamos a estar observando y lo que vamos a estar esperando que suceda para poder ejecutar. Si no se dan estas características, no deberíamos ejecutar ningún tipo de entrada. Tenemos que preguntarnos qué día de la semana es, retomando el concepto de bias. Si tenemos un día martes, un día miércoles,
si estamos en compra, si estamos esperando venta, que se generen estos bajos o altos de la semana, va a aumentar la probabilidad de tomar la mejor decisión. Si incluso nos encontramos en una zona de descuento o una zona eh, premium, donde se está generando esto, y aplicamos el concepto de order blocks, vamos a tomar la decisión de comprar o de vender de acuerdo al lado del mercado que nos encontremos. También debemos preguntarnos cuál es la narrativa del precio, en dónde estamos, en qué horario, si se ejecutó, si sucedió antes de las 8:30, lo que veníamos pretendiendo que se postergue para este horario. Si sucedió antes, debemos cambiar nuestro plan. Si nosotros estamos esperando eh, el horario de la zona de matanza de Nueva York y, y tenemos marcado un order block y se ejecuta antes eh, de nuestro horario específico, muy probablemente esto ya no tenga validez. O, o sea, si ya fue validado, digamos, si esto ya fue validado para el horario de Nueva York, muy probablemente no tenga mayor relevancia, se pueda convertir en algún otro tipo de, de order block, puede ser un breaker que nos genere el movimiento opuesto, incluyendo también en dónde nos encontramos. Por eso es interesante leer cuál es la narrativa. Si se me valida este order block antes del horario de Nueva York, voy a desestimarlo y voy a esperar que se me produzcan otras eh, señales para poder tomar la decisión correcta. El orden lo que tenemos disponible, si es alcista, si es bajista, si es breaker, podemos identificar en un mismo movimiento eh, distintos tipos de order blocks. No siempre va a haber uno. Acá podemos tener un breaker, aquí podemos tener posiblemente un order block bajista, aquí abajo podemos tener un order block alcista. Siempre vamos a identificar más de una de estas opciones y vamos a esperar que se ejecute alguna de ellas dentro de la narrativa. Si llegamos a la hora y nos topamos con este orden block que no fue validado, es muy probable que podamos tomar la decisión de comprar allí hasta este punto, porque estamos identificando un breaker y quizá el mercado cambie de tendencia. Entonces nosotros vamos a poder ejecutar esta compra y salimos en este punto. Si no es validado, puede ser que se nos presente el escenario de este breaker, tomar la compra en este punto y seguir hasta este otro order block. De esta forma vamos a empezar a interpretar dónde entrar y dónde salir para aminorar los riesgos, teniendo como objetivo estos puntos que identificamos. Nos va a ser mucho más sencillo saber cuándo salir y cuándo entrar, y sumando claramente los conceptos de killzones y los puntos de liquidez próximos también. Si vemos que tenemos puntos de liquidez a ser tomados, van a ser también objetivos para poder salir y interpretar la narrativa. En este caso, si yo me encuentro con los order blocks del lado de las compras y no tengo más que un punto relevante como un máximo, sé que al ejecutar compras en este sector voy a poder salir tranquilamente en el lado opuesto porque tenemos esta liquidez para ser tomada. Bueno, llegamos al final del video. Este es el método de entrada por order blocks. Es muy interesante que lo vuelvas a escuchar, que repases, que pauses el video. No es muy complicado, pero sí tenemos que afinar el ojo para poder identificar ante qué escenario nos estamos encontrando. Es un concepto muy poderoso y ya nos estamos acercando mucho más a la operativa y a la ejecución.
Se puede utilizar este concepto tranquilamente para ejecutar órdenes de compra, de venta o de seguir un movimiento, utilizando los conceptos anteriores. De que empecemos a afinar el ojo, a hacer backtesting. El backtesting es ir al gráfico, tratar de identificar lo que venimos aprendiendo, keyzones, el bias, em, todos esos conceptos e incluir el order block en diferentes temporalidades, ya sean 15 minutos, en un día, en 4 horas, tratar de identificarlos. Una vez que yo identifico ese order block en una temporalidad mayor, ir a la temporalidad menor y ver si tengo otro order block dentro para poder afinar la entrada. Muchísimas gracias, este fue el final del video y nos vemos en la próxima.